Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy estamos comenzando una nueva semana que el Señor nos regala, que tenemos aquí proyectado hacia adelante. Y queremos hacerlo de la mejor manera, queremos comenzar la semana acercándonos a Dios. Y pues esta semana será la semana titulada Los dos testigos. Hablaremos acerca de los dos testigos. Y la lección para el día de hoy, domingo 5 de mayo, es dos testigos. Están similares los dos títulos. Y pues para comenzar la lección del día de hoy vamos a tener una corta oración. Oremos. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos regalas la oportunidad de podernos acercar a ti en este precioso día que tú nos regalas. Gracias, oh Señor, porque tú nos regalas la oportunidad de poder despertar a un nuevo día. Señor, gracias porque los que podemos despertar con vida, con salud, lo hemos podido hacer y es por tu misericordia. Señor, pero también sé que en medio de nuestro pueblo hay personas que están sufriendo, que tienen enfermedades, que se han accidentado, que pasan por dificultades con su salud, también en su situación familiar, en muchas variadas cosas que no la están pasando tan bien. También para ellos, Señor, quiero suplicarte que tu amor, que tu misericordia, que tu paz les acompañe en cada momento y les ayudes a sobrellevar cada una de sus situaciones de la mejor manera. Que tu amor les dé la fuerza, la tranquilidad y la paz necesaria para poder sobrellevar las situaciones. Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para que nos dirija, que sea Él el que nos regala su presencia para enseñarnos, para ser nuestro maestro, nuestro consejero, que nos instruya para poder entender tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 11 y los versículos del 3 al 6 dicen de la siguiente manera: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros o los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Este pasaje del libro de Apocalipsis nos está hablando de dos testigos. Estos dos testigos tienen poderes, por así decirlo, hablando en terminología de superhéroes, tienen poderes muy especiales que nos recuerdan eventos específicos del Antiguo Testamento. Cerrar el cielo para que no llueva y que salga fuego de sus bocas. Eso nos recuerda a Elías, cuando no llovió por 3 años y 6 meses y que descendió fuego del cielo. También nos recuerda a Moisés con las plagas en Egipto. Pero necesitamos entender quiénes son estos dos testigos. Y para poderlo hacer, vamos a intentar hacerlo durante esta semana de una manera bíblica. Porque nos hemos acostumbrado a intentar explicar algo a través de lo que nosotros nos imaginamos que debe ser, pero necesitamos entender y necesitamos permitir
que sea la misma Biblia la que nos explique quiénes son esos dos testigos. Porque, por ejemplo, en el mundo cristiano de hoy, creen que esos dos testigos son Elías y Moisés, literalmente. Y algunos dicen, sobre todo los futuristas, dicen que es que literalmente Moisés y Elías van a venir en la época del anticristo y que van a ser asesinados y que van a predicar así en saco y cilicio. Y pues, si lo vamos a poner de esa manera, sin ponernos a pensar claramente lo que realmente enseña la palabra de Dios, pues me parecería ilógico de que Dios les haya, por ejemplo, permitido a Elías poder ir al cielo sin pasar la muerte para hacerlo bajar a morir de todas maneras, o a Moisés haberlo resucitado para llevarlo al cielo, habiendo pasado ya por la muerte para que venga otra vez a morir, pues me parece que esa no es la manera como Cristo y como Dios actúan. Eso hablando humanamente, estoy hablando dentro de mi concepción humana. Pero esta semana estudiaremos de manera que podamos entender quiénes son esos dos testigos realmente. Y por donde podemos empezar como el primer fundamento que debemos nosotros establecer es que Apocalipsis es un libro apocalíptico, y valga la redundancia, es un libro profético de profecías tipo apocalípticas en las que se utilizan muchas figuras y que sus capítulos son casi que enteramente simbólicos. Así que estas cosas no podemos tomarlas de manera literal. Así que tomando esto como base, pues es muy difícil creer que sean literalmente Moisés y Elías, porque es que estamos mirando que esto está totalmente en símbolos. Dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra. O sea, no está hablando ni literalmente de olivos y candeleros, y tampoco está hablando literalmente de Moisés y Elías. Necesitamos encontrar quiénes son esos dos testigos o qué son esos dos testigos. Para poder entenderlo necesitamos utilizar la palabra de Dios. Y el primer punto, el primer camino que podemos tomar para comprender eso es tratar de encontrar esa referencia que está haciendo a los dos olivos y a los dos candeleros, ¿de dónde viene? Si hay alguna referencia a esto en el Antiguo Testamento, es decir, comprobar si lo que está diciendo en Apocalipsis está haciendo referencia a algo que ya está en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento. Y obviamente, con la base que tenemos, pues sí que debemos ir de todas maneras a las historias de Moisés y de Elías. Pero también necesitamos ver si hay referencia en otros pasajes bíblicos sobre los candeleros y sobre los olivos. Sabemos que esos dos testigos son los mismos dos olivos y son los mismos dos candeleros. Así que necesitamos, para comenzar nuestro camino, encontrar quiénes son esos dos candeleros y quiénes son esos dos olivos. Porque si encontramos los candeleros y los olivos, pues encontramos también quiénes son los dos testigos, porque son lo mismo. Y eso lo encontramos en el libro de Zacarías en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Zacarías encontramos esto, que los invito para que lo lean con detenimiento y con cuidado en sus casas. En Zacarías, en el capítulo 4, el profeta vio precisamente dos olivos. Dice aquí: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las 7 lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Aquí están los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Vamos a dejarlo por ahí en este momento. El profeta vio estos 2 olivos precisamente llenando un candelabro con sus 7 lámparas, por así decirlo.
O por así decirlo, no, así lo dices. Es un candelabro con sus 7 lámparas. Es la misma imagen que encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Se le dice a Zacarías que esto representa ¿a quiénes? Vamos a mirar. Versículo 14 de Zacarías, porque él le hace la pregunta. En Zacarías, recuerda que él le hace la pregunta y le dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y entonces el ángel le responde, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice. Ya aquí vamos sabiendo más o menos de qué se trata. Porque le está diciendo, ¿qué es esto? Y el ángel le está respondiendo, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Así que los 2 olivos y los 2 candeleros tienen algo que ver con la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo el ángel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Bueno, empieza a decir la palabra de Dios a Zorobabel. Y en el versículo 14 dice de la siguiente manera. Y él dijo, bueno, Zacarías hace la pregunta, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten el aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ah, son los 2 ungidos. Primero dice la palabra de Dios y luego dice los 2 ungidos. Esto es lo que dice en Zacarías 14, en Zacarías 4:14. Dice que son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces los 2 olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Nos recuerda esto a lo que dijo el salmista en el Salmo 119:105, que por cierto es un versículo que normalmente no sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. El aceite representa el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen el versículo 2 y el versículo 6. Dice el versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, mirando aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos de lámparas que están encima de él. Es decir, que por ahí vierten el aceite. Y en el versículo 6 dice, entonces respondió, esta la palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ese aceite que se vierte sobre las lámparas es el Espíritu Santo. La visión de Juan en Apocalipsis 11 entonces describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar al mundo. Yo los invito a que hagan un estudio de Apocalipsis capítulo 1 y por qué está diciendo que es la palabra de Dios que ilumina al mundo a través del Espíritu Santo. Es porque en el capítulo 1 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias, que las 7 iglesias representan, y eso es un consenso casi general en el mundo cristiano, incluso entre los no adventistas, que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia cristiana en toda la historia, de su historia cristiana hasta que Cristo venga. Dice que estos 2 testigos pueden profetizar e impedir que caiga la lluvia durante el tiempo que ellos lo digan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar a la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, precisamente, fue por la palabra de Dios. Esto es una cosa que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué no son literalmente Moisés y Elías? Porque es que no fue por su palabra ni por su poder como ellos realizaron estos milagros. Cuando Elías dijo que el cielo se cerraría y que no llovería, no lo dijo con arrogancia ni lo dijo porque a él se le ocurrió. Era palabra de Dios que venía a través de Elías para el rey. Así que fue por la palabra de Dios que Elías
pudo hacer que se cerrara el cielo. Fue por la palabra de Dios que Moisés convirtió el agua en sangre y también hizo que Elías hiciera llover fuego del cielo. Fue por la palabra de Dios que Elías dijo que no cayera lluvia sobre Israel y en respuesta no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses, pero también por la palabra de Dios, cuando él oró, la lluvia volvió a caer. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer las plagas sobre Egipto, incluyendo el convertir el agua en sangre, porque Faraón se negaba a dejar salir al pueblo. Los que intenten dañar a las Escrituras, entonces, lo que está queriendo decir estos 2 testigos de Apocalipsis 11, que son los 2 olivos y los 2 candeleros, que es una referencia de Zacarías capítulo 4, a lo que se está refiriendo es a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estos 2 testigos representan la palabra de Dios. Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los que intenten dañar a las Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice, porque hablaron esta palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Eso está en Jeremías 5:14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos aquellos que rechacen la palabra de Dios y obstinadamente se pasan al lado del pecado y de la maldad. En Juan 5:39 el Señor dice que son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo Jesús. Él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra testimonio es la palabra martis, que de ahí traemos nuestra palabra martirio o mártires. Que esta palabra martir o martis es la misma raíz que se utiliza para que significa testigos o testigo. Y es la misma palabra utilizada en los versículos de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, para hablar de los 2 testigos, es la palabra martis. Es más, Mateo 24:14 dice que el Evangelio se predicará al mundo por testimonio. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento son la base del testimonio de los siervos de Dios. Es decir, nosotros no vamos a ir a dar testimonio de otra cosa que sea diferente a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios debe ser nuestro testimonio. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos entonces? En vista de todos los pasajes bíblicos que hemos visto y de toda la evidencia que hemos visto hasta este momento, podemos concluir, aquí dice que aunque no dogmáticamente, pero yo creo que podemos estar bastante seguros de que es así, de que los 2 testigos son las Escrituras que nosotros tenemos actualmente, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios a todo el mundo. Mis queridos hermanos, y nosotros tenemos la bendición de ser parte de ese mensaje para el mundo. Y no como mensaje, bueno, sí, en parte también como mensaje, porque nuestro testimonio, nuestro martis, nuestra vida testifica de Cristo Jesús. Así que nosotros también podemos ser, por decirlo así, parte de ese testimonio. Pero ese testimonio proviene de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que se da el testimonio al mundo. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que compartan la palabra del Señor con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios. Y que si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse al canal y únanse a este pequeño grupo de estudio de la palabra del Señor.
Y mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.